Bueno, pasamos a nuestra clase número 15, en el cual nos toca avanzar integrales de superficie. Ya. Han debido ver el cronograma que he planteado más o menos avanzar 4 clases de integrales de superficie y no he fijado en que solamente he asignado algo de dos clases, me parece, o una clase para cada teorema integral, lo cual no debería ser así, porque son más importantes los teoremas integrales que, de hecho, estas clásicas formas de resolver integrales de superficie, sobre todo. Las integrales de línea sí son importantes, por eso es que me he tomado como 3 clases, ¿cierto? Para poder realizarlas un poco a detalle, pero he decidido que de acá, a partir de ahora, las próximas 13 clases que llegarían a ser, vamos a dedicarlas exclusivamente a resolver integrales de superficie e integrales de línea, ya incluyendo los teoremas integrales. Entonces, en esta clase de ahora vamos a mencionarlos, vamos a escribir las ecuaciones, las fórmulas que vamos a usar y muy probablemente desde la siguiente clase comenzaríamos automáticamente con ejercicios referidos a los teoremas integrales. ¿Listo? Porque tenemos que realizar muchos ejercicios, esa es la idea, porque vamos a ver que nos podemos topar con diferentes situaciones al momento de integrar. Ya, voy a hacer la explicación rápida entonces de lo que es una integral de superficie. Nuevamente voy a dibujar ahí unos cuantos vectores que representen a un campo vectorial, ¿cierto? Ya los hemos ido viendo. Ya. Imaginaremos ahora que yo quiero calcular el flujo de vectores a través de una determinada región o superficie. Por decir, tengo ahí una superficie de este tipo, ¿ya? Y quiero determinar el flujo de vectores que están atravesando esa superficie. Obviamente ya saben que esto está congelado en el tiempo, no se está moviendo, ¿cierto? En la materia no hablamos nada de movimiento, los vectores ahí están congelados. Y quiero calcular, como les decía, el flujo de vectores serían estos, ¿no? Que atraviesan dicha superficie. Entonces vamos a hablar un poco más de ese detalle y digo, bueno, en la superficie. Veamos qué está pasando entonces en esa superficie. Ese es el dibujito clásico que me suelo hacer para identificar una superficie. Ya, más o menos así va a ser, ¿no? Una pequeña parte de la superficie estoy tomando. Me voy a concentrar en este sector de la superficie, ¿listo? Por eso lo estoy remarcando. Ahí está. Va a ser una parte infinitesimal de la superficie, o sea, extremadamente pequeña. Si es muy, muy pequeño, básicamente llegaría a ser un plano, ¿cierto? Mejor haremos esto así. Ya se pierde mucho tiempo esto. Ahí nomás. Imaginemos que es extremadamente pequeño, infinitesimalmente pequeño. A esto se lo llama diferencial de superficie. Entonces, coloco acá. Ese es el diferencial de superficie.
Y dicho diferencial de superficie tiene un vector representante. No sé si en alguna vez les han hablado de esto, ¿no? Voy a dibujar así. Este vector se llama diferencial de superficie, pero está como vector. ¿Listo? Forma obviamente 90 grados y representa a ese elemento diferencial de superficie. ¿Listo? Este vector lleva la información entonces de toda esta superficie que está acá. Y como es infinitesimal, pues es bastante pequeño, ¿no? Ahora dense cuenta una cosa, que este vector, lo voy a ampliar un poquito más. Puede ser un vector grande, puede ser un vector pequeño, va a depender de hecho del área, ¿cierto? De la superficie. Así que normalmente se lo maneja con su eh, dirección. A esta dirección se le llama normal, ¿listo? Por lo tanto, si manejamos nosotros la normal y no el vector azul como tal, esto vendría a ser la notación de que el vector diferencial de superficie es el módulo del vector por su vector normal. ¿Están viendo? Esa es la forma entonces de escribir. Ya saben, el sombrerito porque es vector unitario, ¿no? Ese es el que les dije que iba a estar usando yo a lo largo de todo el curso. Bueno, entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? El flujo de vectores, así vamos a colocar, el flujo de vectores que atraviesa una superficie S está dado por. Entonces aquí vamos a notar, ¿no? Normalmente se usa esta letra para identificar el flujo. Bueno, depende igual de cada libro, de cada autor, de cada persona, como quiera llamar a esta integral. El flujo es la integral doble, normalmente se coloca ya a través de la superficie del campo vectorial multiplicado escalarmente por el diferencial de S. Entonces, qué cosas será esta multiplicación escalar? Nuevamente, ¿no? Les digo, es una forma de cuantificar, como las integrales de línea, al campo en sí. A ver, imaginemos que acá, en este punto en particular, el, el campo representado por A vendría a ser, o por estos vectorcitos, ¿cierto? Verdes, viene a ser este de acá. No sé si recuerdan, a lo largo de una curva yo les hablaba de un vector tangente, bueno, de casualidad si era tangente, era el diferencial de R, ¿cierto? Y decía, probablemente en este mismo punto el efecto del vector A sea ese vector, forman un ángulo y yo represento la proyección del vector A sobre el vector R para que yo pueda realizar esa multiplicación y poder cuantificar, ¿cierto?, el valor de esa integral. Es exactamente lo mismo acá. Si yo hago la proyección entonces de este vector sobre esto, va a tener aquí un ángulo, ¿cierto? Y tengo un ángulo. Y estoy realizando entonces la multiplicación sería de la proyección del vector A sobre el vector normal. Eso está tratando de decir la gráfica. Y estoy cuantificando, ¿no? Estoy integrando a través de toda la superficie ese valor. Y la suma de todos esos valorcitos representa el flujo de vectores que está atravesando. Así que normalmente no se lo maneja tanto de esta forma, ya como habíamos dicho, esto puede estar expresado de esta manera. Para nosotros es más familiar esto porque tense cuenta que independientemente de lo que sea esto, ya estamos hablando de una integral doble, ¿cierto? Y un diferencial de superficie. Ya. No se olviden entonces que la integral de superficie representa flujo de vectores a través de una superficie. Hay un concepto no tan difícil de entender, pero les comento lo siguiente. Imaginen que tenemos ahí una curva en la que la superficie es así.
Si los vectores están saliendo de la superficie, entonces el flujo es positivo, ¿no? ¿Cómo podríamos anotar esto en nuestros apuntes? Si el flujo, entre comillas, sale de la superficie, el flujo tendrá un valor positivo. Y viceversa, ¿no? Otra vez, si el flujo, entre comillas, entra, ahorita voy a hablar de esto de entre comillas, negativo. Esto de entra y sale se refiere a lo siguiente. Cuando la curva sea convexa, a ver, colocamos aquí, ¿no? ¿Cómo sería una curva convexa? Sería justamente esta curva que he dibujado acá. O sea, como una especie de jorobita. Entonces sería algo así, ¿no? Es como que dibujar en el plano es más difícil. Imagínate que tengo acá un plato ya volcado y está hueco por dentro. A esta parte de acá se le llama superficie, es el nombre correcto, superficie convexa. ¿Listo? Y de las superficies convexas, el flujo positivo va a ser aquellos que salgan y el flujo negativo aquellos que entren. Ah, eh, realmente aquí nada está entrando ni saliendo porque qué tal si, bueno, eso es relativo de hecho, ¿no? Esto de entrar y salir, por eso es que les colocaba entre comillas, pero creo que es más fácil entenderlo sobre cualquier superficie convexa. Se hace complicado la comprensión de esto cuando se habla de un plano, porque imagínense que tenemos ahí en el espacio un plano, no tiene, este plano no es convexo, entonces un plano indica plano, pero por conveniencia se lo toma los vectores que salen de esa manera hacia arriba y los vectores que entran, o sea, flujo negativo hacia abajo. En un plano es más complicado, no van a ser muchos planos, muy pocas veces. Pues no lo que tengo eso. Ya, ¿qué más puedo comentarles respecto a esto? Es que podríamos hablar demasiado de teoremas integrales. No hay mucho que ver, no hay mucho que hacer en esto, porque si se dan cuenta, esta integral va a depender enteramente del vector normal, ¿no? Están viendo. Y eso podemos, ¿no? Como ya sabrán, por la gradiente de dicha superficie, porque sabemos que el comportamiento de la gradiente es muy parecido a esto, ¿no? De hecho, acción. Así que anotaremos eso. Es importante tomar en cuenta que la gradiente de la superficie tiene la misma dirección que el vector normal. Ya. ¿Y en qué nos va a ayudar esa gradiente? En evaluar justamente la integral. ¿Listo? Ahora, otra cosa importante es lo siguiente. Si la superficie, si vamos a colocar, S tiene una proyección en el plano X y Y, ya,
eso es importante. Si esa superficie tiene una proyección, ¿qué se refiere con eso? Voy a hacer un pequeño dibujo aquí rapidito para no tardar mucho. Ahí tienen su superficie de estudio, sus vectores, ¿cierto? Lo haré un poco bonito porque si no, ya. Si la superficie dice tiene una proyección y es como si fuera su sombra, ¿cierto? Y vamos a llamarla R. Una proyección R en el plano XY, la integral de superficie, o también llamado flujo, que saben, es. Entonces, cuando yo trate de integrar esto, voy a tener lo siguiente. La integral doble de la superficie por el vector normal. Y esta ds automáticamente se va a convertir en dx, dy entre el módulo del producto escalar entre el vector normal por el vector k, donde el vector, de una vez lo trae como fórmula, ¿no? El vector normal va a ser la gradiente de la superficie, ¿cómo notamos eso? F nada más, ¿no? Entre su módulo. Ahí está. Puedo escribir nuevamente todo, repetir todo esto, si estoy hablando ahora de que esa superficie tiene una proyección R, em, pero esta vez ya no en el plano XY, sino voy a aprovechar que acá puedo hacer eso, ¿no? Esta es como esta es como el otro, ¿no? Ahora, ¿qué tal si esta proyección ahora se realiza en el plano XZ, por decir así? Esto ya no tendría que estar acá, ¿no? Y vamos a llamarle R', ya, del, de una superficie cualquiera. ¿Qué tal si ahora su proyección está dada en el plano, o tiene una proyección en el plano XZ, ¿no? Este sería el R'. La integral de superficie va a ser todo igualito, y dense cuenta, a ver, cuando estamos en el plano XY, es como si este fuera el producto vectorial entre las coordenadas X y Y. Así que acá, ¿cuál sería? En vez de K, solo va a cambiar en J. ¿Se dan cuenta? Y esto va a seguir siendo lo mismo. Exactamente igual, entonces, por agarrar, copiar, yo creo que ya se entendió la idea. Se los estoy colocando acá a los tres porque en los libros no muestran como, como que te dicen, ya entiendes su momento, entonces vas a entender todo. Entonces ahora esto puede que esté, digamos, más acá y la superficie, digo, la región esté acá, ¿cierto? R2'. Otra región, en el plano YZ ahora. La fórmula, aquí me estaba olvidando, esto es dx dz, ¿no? Ya que me estoy enfocando en el plano XZ. Entonces acá va a ser dy de z, ¿cierto? Voy a trabajar en el plano dy de z. Y esta sería ahora y. Ahí está, se tienen esos tres casos para poder realizar eh, integrales de superficie de un tipo, digamos, de ejercicios, un círculo de ejercicios selecto, ya, no son todos. De hecho, no conviene usar mucho esta forma de integrar. Algunas veces sí van a ver. Ya vamos a ver cuándo nos conviene una cosa, cuándo nos conviene otra.
y según a eso vamos a realizar los ejercicios, ¿no? Bueno, en lo que respecta a esto de integral de superficie, no hay mucho más que mencionar. Básicamente eso es el flujo de vectores que pasa sobre una superficie, ¿cierto? Algunas veces, por si acaso, se usa esta notación, han debido ver, por tratarse de una superficie cerrada, ¿cierto? Ya saben el por qué tendría ese redondito. Podrá haber esto, pues alguna vez lo he visto, pero a ver, una curva cerrada se entiende, ¿no? Es una cosa así. Una superficie cerrada más o menos se entiende como, a ver, yo lo entiendo como una especie de una esfera, ¿no? Es una superficie cerrada, pero un volumen cerrado, ¿cómo sería? Bueno, más bien no nos preocupamos nosotros, los matemáticos se estarán imaginando más que todas esas cosas. Nosotros vamos a resolver solamente los ejercicios, ¿no? Ya. Antes de ir entonces más allá, les decía, de una vez avanzaremos conjuntamente los teoremas integrales. De esto vamos a realizar poco, unos cuantos ejercicios nomás, integrando así. Como les decía, no es muy conveniente, porque existen los teoremas integrales. Entonces, es otro tema, ¿listo? Se llaman realmente así, teoremas integrales. Ya, se cuentan con, en realidad son varios, sí, pero vamos a ir por orden. Espera un momentito, sí, está todo bien. Un momentito. Ya. Los teoremas integrales, como dice su nombre, son una especie de transformación que nos van a ayudar a resolver ciertas integrales tanto de línea como de superficie. ¿Listo? Empezaremos por el más importante, a mi manera de verlo también, que es el teorema de la divergencia de Gauss, así se lo llama. ¿Qué dice el teorema de la divergencia de Gauss? Dice lo siguiente: cuando nosotros tengamos una integral de superficie de un campo vectorial que está atravesando una determinada superficie, hemos visto que se puede escribir así, esto a la vez se puede demostrar que es una integral triple de la divergencia de ese campo vectorial por diferencial de volumen en una región dada, ¿no? Ahí está. Al mismo tiempo, esto si quieren aquí lo podemos anotar, sirve para el caso de curvas cerradas, y en estas curvas cerradas no se puede expresar un vector normal muy fácilmente. Vamos a ver si nos topamos con estos casos, pero ahí está. Básicamente, esto es el teorema de divergencia de Gauss. El que más lo vamos a usar es la segunda igualdad. Ya, es súper genial esto porque no me preocupo en resolver eh, la integral de superficie de la forma en que estábamos pensando antes, ¿no? Que les decía acá, sino que directamente lo convierto yo en una integral triple, ¿se dan cuenta? Como de cálculo 2, en el que la integral va a ser la divergencia de ese, bueno, de ese campo vectorial. Prácticamente eso ve con acá, ¿no?
Ahí está. Esa me parece la mejor manera de expresarlo, ¿no? Prácticamente se vuelve en una integral de cálculo 2, o sea, un integral triple, que ustedes lo pueden resolver con coordenadas cilíndricas, esféricas, generalizadas, jacobianos, todo lo que ustedes saben de cálculo 2, aquí se explayan y demuestran, ¿no? ¿Cómo es esto? Listo, entonces, ahora de esto es bastante larguita. ¿Cómo podemos hacer? Me la pasaría yo creo que unos 2 videos en realizar la demostración. Voy a sacar una fotito, unos apuntes que tengo. Metí principalmente los apuntes de aquí. Entonces, un ratito, vamos al video. Ya. Entonces acá les estoy adjuntando unos apuntes que tengo sobre la demostración del teorema de Gauss. ¿Listo? O sea, la demostración de este integral es bastante larga. Lo voy a repasar rapidito. Bueno, aquí estoy definiendo el campo vectorial. Mi objetivo es demostrar esto, ¿no? Donde la región R es una región simple y sólida del tipo 1, 2 y 3. Un momentito pueden revisar ustedes qué tipos de regiones tenemos, sobre todo si los estudian en cálculo 2, ¿no? Pero una región simple y sólida es la clásica que manejamos en cálculo 2. No se van a preocupar tanto de eso. Entonces, en este caso, yo le he puesto una superficie, si quieren, ahí está, R, para cambiarlo, ¿no? Mm, el campo vectorial va a tener esta forma, ¿no? Con sus 3 componentes, ahí están. Y bueno, lo voy a simplificar un poquito para no escribir tan largo. Si yo desarrollo el f por el vector normal, bueno, que sería esta operación, tendríamos esto, ¿no? Por lo cual se convertiría en esta expresión, mi integral de superficie, igualito que las integrales de línea, ¿cierto? Entonces lo que hago después es repartir esto a cada componente y tengo 3 integrales de superficie, como pueden ver ahí. A la vez, un momento lo dejo ahí, lo dejo con la ecuación número 1. Digo que se conoce que la divergencia del campo F va a estar expresada de esta forma, ¿no? Sus derivadas de sus componentes. Aquí hay un pequeño error, este es R, ¿cierto? Vamos a cambiarlo un momentito. Ya. Entonces dice, la integral también va a ser representada no solo de esta forma, sino reemplazando en el lado derecho de la ecuación, que sería acá, sería de esta manera, ¿cierto? Que de la misma manera yo reparto esto a cada uno y lo reparto en 3 integrales y tendría 2 ecuaciones que mi trabajo sería demostrar que son iguales, ¿no? Y aquí está. Demostraremos que uno y 2 son iguales, dice. ¿Qué es una función de tipo uno? Justamente, ¿no? Que es lo que estaba mencionando antes. Por si acaso, una función de tipo uno es aquella función que está definida de esta manera. Eh, es una región que está en el espacio donde X y Y pertenecen a un dominio. O sea, me refiero que es una superficie que va a tener su, ¿cómo hemos mencionado antes esto? ¿Con qué nombrecito? Proyección. Tiene su proyección con un cierto dominio en el plano X y, por ejemplo, ¿no? Y además vamos a contar con una superficie en la parte de arriba, así la podemos llamar, entre comillas, de arriba y una parte de abajo. Así que se va a formar lo siguiente, es como un techo en la parte superior, un piso, y como estoy hablando de una cierta región integrando, por si acaso esa D es justamente, bueno, no estoy mencionando todavía D, bueno, pero es una región, ¿no? En la cual vamos a tener entonces todo este volumen incluido ahí adentro. Acá he dibujado algunos vectorcitos normales, como pueden ver.
indicando, ¿no? Que en cada parte pequeña el vector va a estar, obviamente, es cambiando de dirección, no siempre va a ser en una. Aquí, por ejemplo, en estos lados de la superficie van a ser en este sentido, acá también, ¿cierto? Y los he nombrado, S2 va a ser el de arriba, S1 el de abajo y S3 el del costado, como una especie de cilindro. Entonces realizo primeramente, como pueden ver, esto de acá, esto, ¿no? Primero estoy realizando esto. Bueno, no sé por qué no empezó por acá, pero ya. Puede empezar por donde sea. Empiezo por este de acá. Y obviamente, como estoy integrando a través de la superficie entera y he dividido yo en tres regiones, se reparten, ¿cierto? En S1, S2 y S3. Y en este sentido, como el vector normal y K forman 90 grados, ¿cierto? Esta integral automáticamente por esta multiplicación se vuelve cero y solo sobreviven las otras dos. Ahora, me concentro en esta operación, ¿no? ¿Cómo voy a realizar estas operaciones de acá? Que son K por N y, bueno, K por N para ambos sería, ¿no? Y me enfoco en la superficie 2. Yo sé que la superficie 2 puede estar escrita de esta manera, dice, ¿no? Donde voy a tener X, Y como vector y F2, otra superficie 2, aquí está, ¿no? Esta superficie 2 va a estar representada vectorialmente mediante esta ecuación de acá para la región comprendida en D. Entonces puedo yo decir que esta operación de acá va a ser la normal, que vendría a ser obviamente el vector tangente en dirección, este vector, ¿no? Que estoy como una especie de parametrización de la superficie, ¿cierto? A ver, ojalá me logren entender esto, no quisiera pasar muy de golpe. Esta en realidad debería ser Z, ¿no? Pero ya que estoy hablando de una superficie, ustedes bien saben que Z es igual a f de x, y. Esta es una superficie, ¿no? Entonces, por eso coloco en vez de Z, ahí dónde está. Sí, este es. Este F2, ¿no? Ahora voy a hacer este producto vectorial entre este vector porque sé que ese producto vectorial va a dar vector normal, ¿cierto? Por la regla de la mano derecha. Realizo todas estas operaciones que nos pueden ver ustedes a detalle y resulta que me da solo diferencial de área. ¿Listo? Entonces, todo eso se vuelve en esto. Se me está diciendo. Vuelvo a hacer lo mismo con la otra superficie, en este caso F1. Vuelvo a demostrar que es menos diferencial de área ahora. Llegamos a esto, ¿no? Por lo tanto, digo, esta primera integral que sería estito de acá, había sido igual a esto. 3 lo llamo. Ahora para la integral triple de la ecuación número 2. Un momento lo dejo ahí, ¿no? Se queda ahí como 3. Ahora me concentro en la ecuación número 2, que sería en esta de acá. Me concentro en esa y solo voy a identificar, me parece, una de esas dos, ¿no? Perdón, de esas tres. Y he escogido, aquí está, esto. Yo lo separo un momento de esta manera. El diferencial de volumen voy a integrar primero en Z, ¿ya? Entonces va a ser desde F1 hasta F2, ¿no? Realizo esa integral, evalúo, etcétera, etcétera, y me quedaría esto. Claramente acá se puede ver que 3 y 4 son iguales. Entonces, pues, he demostrado que esta expresión son igual, ¿no? Son prácticamente la misma. Así de largo, solo es para un hito, ¿han visto? He demostrado prácticamente que esto de acá es igual a esto. De la misma manera puedo demostrar que esto de acá es igual a esto de acá es igual a esto, y me haría unas 6 páginas, yo creo, de demostraciones
pero llegaría a estas dos, ¿no? Igualdades. De la misma manera, bueno, ya no es realizada la demostración, porque, bueno, se puede ser análogo en eso. Es por eso entonces que ya hemos realizado todo ese procedimiento. Y como, bueno, ya he demostrado que las igualdades son las mismas, concluyo que está demostrada la divergencia de Gauss. No es la única forma de demostrar. Voy a escribirlo biencito para una de estas clases y vamos a ver otra forma también de poder demostrar. ¿Listo? Pero espero que en un examen de literatura no entre una demostración, a pesar de que esto podría, ¿no? Podría entrar y básicamente sería este ejercicio. Entonces dice, bueno, teorema. Si un campo vectorial continuo y diferenciable en L3, si es un campo vectorial continuo y diferenciable, obviamente se puede derivar el flujo a través de una superficie cerrada en dirección del vector unitario normal exterior de la superficie es igual a la integral de la divergencia del campo. No, bueno, estoy hablando en palabras simplemente esto. Eh, Aquí está un dibujito más o menos parecido al que estaba tratando de hacer antes, indicando que no siempre, ¿no? El vector normal va a ser, bueno, en este lado, por ejemplo, sería así, ¿no? Siempre va a ser perpendicular al punto en la superficie. Pero el campo F puede estar como se dé la gana, ¿no? De hecho, hasta así, así. Ahí está. Y aquí, bueno, lo del flujo positivo y negativo, ¿cierto? Ya enteramente en aplicaciones y lo que he estado viendo en algunos exámenes de la materia, no piden demostrar, sino aplicar esto. Y ya se estarán dando cuenta que va a ser fácil, porque resolver integrales de cálculo 2 es bastante fácil. Bueno, va a depender, ¿no? No va a ponerles integrales difíciles, les comento, les adelanto. Bien, esa sería entonces hablando solo como una introducción del teorema de la divergencia de Gauss. Ahora vamos a realizar el teorema de Stokes. Bien, ¿qué nos dice ese teorema? Es algo más o menos parecido ya a lo que teníamos en la divergencia de Gauss, excepto que este teorema sirve para integrales de superficie, pero esta vez de rotacionales del campo de vectorial. Aquí está la diferencia, ¿no? Antes solamente era la integral de la superficie de A por NDS. Esto era flujo, ¿cierto? Ahora, fíjense que está cambiando. En vez de introducir solamente el vector A, estoy introduciendo en la integral el rotacional de A. ¿Listo? Esa es una importante diferencia entonces a notar de esto, porque va a cambiar bastante la cosa, ¿no? Lo bonito de esto es que es como si lo redujera, les cuento, la integración. En el teorema de la divergencia de Gauss, bueno, aquí está, teníamos dos integrales, una integral doble y se ha vuelto integral triple. Aquí es lo contrario. Se vuelve una sola integral, puede ser cerrada, ¿no? Y va a representar esto una curva de justamente el campo vectorial. Y vaya casualidad, ¿no? Ustedes ya conocen el lado derecho de esta ecuación. Es una integral de línea. Por lo tanto, ¿qué estoy tratando de explicar aquí? Que las integrales de línea también podrían ser resueltas mediante el teorema de Stokes y volverlas una integral de superficie. Aquí probablemente, tal vez estén pensando que se puede aplicar el teorema de Gauss. Vamos a ver si es que es factible, ¿no? Porque aplicando el teorema de Gauss tendríamos que ir así. Vamos a ver por caminos. Empezamos con una integral de línea bastante complicada, ¿no? Uso el teorema de Stokes y me traslado a rotacional de ese campo NDS. Este es un vector. Entonces yo podría decir, aplicando el teorema de la divergencia, me voy a otra integral triple
a través de otra región, y esto vendría a ser la divergencia de ese vector, ¿no? Entonces el problema aquí radicaría, esto ya no va a ver, en realizar esta operación, ¿no? Ya, se pueden combinar entonces estos métodos, vamos a ir viéndolo los ejercicios con calma. Ahí está, eso dice el teorema de Stokes, ¿listo? Sobre la geometría, aquí se ha hablado bien, ¿no? Con los ejercicios les decía que van a entender más, pero el volumen que tenemos que, por si acaso, este volumen, esta región D es la región R, por si acaso, ¿ya? La región, perdón, esto no está bien, ¿no? Ah, no, sí está bien. Es una región D encerrada por la superficie. Fíjense que aquí no he dibujado, pero la región D sería básicamente como si esto fuera una especie de un plato que sería representando un volumen, esa región sería D. Es como si estuviera hallando el volumen simplemente de esto, ¿no? Ya. Por lo tanto, en el teorema de Stokes, ¿a qué haría referencia entonces esta integral de superficie? Eh, a ver, ¿cómo podría expresar esto de una manera fácil? Mejor lo vamos a ver en los problemas a desarrollarse, ¿listo? No tiene una interpretación tan directa como el teorema de divergencia de Gauss. Bien, son ecuaciones que no son tan difíciles de acordarse, ¿no? Tienen que saberlas de hecho de memoria. De una vez mencionaremos el otro teorema integral que es el teorema de Green en el plano. Ya, teorema de Green en el plano. En este video estamos mencionando solo las ecuaciones, ¿están viendo? En los ejercicios vamos a ir viéndolo de detalle a detalle. Ya, compañeros, ¿qué les podría decir de Green? Es un matemático muy, muy grande, tiene muchas aplicaciones, digo, muchos aportes en física y en matemáticas. Era un genio total, entonces, ¿no? En el cual nos ha brindado ciertos teoremas de Green que les voy a mencionar a continuación. El teorema de Green clásico es el teorema de Green en el plano, se llama, es el que vamos a utilizar nosotros, que sirven básicamente para resolver integrales de línea. El teorema dice lo siguiente. Eh, Imagínense que yo tengo esta integral de línea. Ojo, el detalle acá es que tiene que ser a través de una curva cerrada. Si no, no se puede aplicar el teorema de Green. ¿Listo? Eh, Ese es tal vez lo malo, ¿no? Del teorema de Green. Y por si acaso, el sentido del movimiento de recorrido de curva tiene que ser en sentido antihorario. ¿Cuándo podemos anotar eso? Ya. Nosotros sabemos bien que esta integral cerrada podríamos expresarlo como sus componentes de esto. Voy a anotar, imaginemos que su primera componente es P, que dependen de X y Z, ya sabemos, ¿no? En I, Q. Estoy usando esto porque son las letras más clásicas en la mayoría de libros, y probablemente su docente también probablemente use estas letras. Yo lo hubiera puesto A1, A2, ¿no? Como siempre he usado. Pero bueno, ahí está. Vamos a tratar de... Ah, perdón, esto es... Me estoy confundiendo, es MN. Ya. Y como estamos en el plano, solo tiene dos, ¿no? Para otra cosa es el PQ. Ya. Por lo tanto,
si yo multiplicaría las componentes con el diferencial de R, que en este caso vendría a ser x de x, ¿cierto? En y más de y en j, tendría esta siguiente integral, m de x más n de y. Ahí está. Resulta que el teorema de Green nos dice lo siguiente. Esto de acá se puede volver una integral doble a través de una región, listo, donde ahora el integrando va a ser la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y. De x de y. Igual, ¿no? Podría haber colocado lo mismo. Prácticamente la integral de línea se vuelve en una integral de cálculo 2, ¿cierto? Y ya ese es el teorema, donde obviamente R va a ser la región que encierra la curva C. Eso también vamos a notar. R es la región, como hemos dicho que es curva cerrada, entonces eso es, ¿no? Que encierra la curva G. Listo. Ya, este teorema de Green, les comento que, ¿por qué no lo he avanzado antes? Tal vez el orden del que ustedes lo van a avanzar va a ser distinto. ¿Qué tal si empiezan por teoremas integrales por teorema de Green, ¿no? Para poder aprovechar y resolver integrales de línea. Pero es que hay que tomar en cuenta que el teorema de Green es un caso de del teorema de Stokes. ¿Listo? Vamos a tratar también de correlacionar estos teoremas y ver por qué en consecuencia sale este teorema de Green. Tal vez el fondo principal ha sido el de Stokes y el de la divergencia de Gauss, son los dos principales, ¿ya? A partir de esos normalmente salen el resto. Y ya para terminar de hablar de estos teoremas integrales, podríamos, solo por comentario, no sé si esto sí, realmente no sé si avanzaran en la materia, pero vos se los voy a comentar. A partir del teorema de Green, de hecho, a partir de la divergencia de Gauss, vamos a resolverlo como ejercicio ya, se demuestran otros teoremas. Mm, lo vamos a colocar así, otros teoremas. Vamos a demostrar algunos de estos, ¿listo? O sea, cómo es que se llegan a estos. Y uno de los más interesantes es, Green tenía tres identidades, les comento. Vamos a mencionar las primeras dos porque la tercera es muy potente, se las usa para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, primera identidad de Green entonces. De todas maneras, avancen o no lo avancen, se puede demostrar, no es tan complicado. ¿Qué dice esta primera identidad de Green? Dice lo siguiente, la integral doble de una superficie, ahora, cuando yo tenga de un potencial escalar multiplicado por otro potencial escalar, este va a ser mi campo, ¿listo? Multiplicado por el diferencial de ese vector, esto va a ser igual a la integral triple a través de un volumen o de una región, normalmente lo coloco así, y esto viene a ser de esta manera. Listo, a ver. ¿Listo? No es tan difícil, a ver, imagínense lo siguiente. A esto de acá aplico el teorema de Gauss. ¿Qué dice el teorema de Gauss? Que esto se vuelve en una integral triple
¿cierto? Teorema de la divergencia a través de una región y este sería mi campo vectorial. Entonces saco la gradiente, perdón, la divergencia. La gradiente es cuando se le aplica a, y esto se vuelve diferencial de forma. La gradiente es cuando se aplica una función escalar. Este es un vector, ¿cierto? Porque la gradiente es un vector y multiplicado por un escalar sigue siendo un vector. Entonces, continuamos con la integral triple. Esto sería la derivada del primero, producto escalar, la derivada del segundo, más ahora este sin derivar por la gradiente de la gradiente de esto va a ser el laplaciano de esta función, ¿cierto? Y bueno, esa es toda la demostración. Bueno, aquí lo que queríamos demostrar, o como en matemáticas colocan, ¿no? Este cuadradito. Como pueden ver, les decía, la demostración no es nada complicado, pero nacen a partir de lo que ya conocíamos, que es la divergencia de Gauss. Entonces, esa sería la primera identidad de Green. Ahora veamos la segunda identidad de Green. Que igual les comento que es una consecuencia de la primera. A ver, dice lo siguiente. La integral de superficie de ahora tiene el motivo, ¿no? O sea, hay un motivo principal de por qué maneja esto. Y de hecho, justamente es para resolver ecuaciones diferenciales parciales igual. O sea, tiene un campo, tal vez dirán, a ver, ¿y esto en qué me ayuda en realidad a resolver ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Hay, o sea, hay una conexión con las ecuaciones diferenciales parciales y tiene un motivo del por qué esto es así. Y van con las condiciones de contorno, se llaman de Dirichlet y Newman. Bueno, es un tema muy, muy interesante y bonito, ¿listo? Que tal vez, ojalá en algún futuro puedan poder, por lo menos ver un poco, ¿no? De cómo se resuelve. Sé que en la facultad no hacemos énfasis a esos temas, pero son bien interesantes. Ya, esto dice lo siguiente. Tengo acá esta función, el laplaciano de la primera, menos ahora la primera por el laplaciano de la segunda. Ya estarán dando cuenta, ¿no? Iguales aplicando el teorema de Gauss, etcétera. Esto es diferencial de volumen ahora. Esa es la segunda identidad de Green. Entonces, se los coloco acá como una tarea. Demostrar la segunda identidad de Green. Si alguien, por algún curioso, em, ¿qué es la tercera identidad de Green? Esa tercera identidad, por si acaso, es cultura general nomás, ya para ustedes. Porque, como les decía, no nos va a ayudar en los ejercicios que vamos a realizar, sino está enfocado a otro tema, pero por cultura general es bueno que lo sepan, que hay tres identidades principales, ¿no? No solo dos. Ya, hay unas cuantas identidades más, listo, que las pueden encontrar en cualquier libro, pero son más referidas a, a las bases que ya habíamos visto, el teorema de la divergencia y de Stokes, ¿listo? Bien, este es el mundo entonces de los teoremas integrales. A ver, quisiera hacer un pequeño repaso rápido. Hemos hablado de las integrales de superficie, un poco en su explicación geométrica, no hemos hecho ningún ejercicio, ¿cierto? He mencionado los teoremas integrales.
sobre todo sus ecuaciones principales, las fórmulas, entre comillas, que vamos a utilizar. Aprovechando que ya tenía la demostración del teorema de Gauss, se las he colocado acá. Y el resto de, a ver cuántas clases son, hasta la clase 30, a ver cuántas clases serían, prácticamente 14 clases más. Las 14 clases las voy a enfocar en resolver netamente ejercicios referidos ahora a integrales en general, ¿no? De línea, de superficie y, bueno, de volumen si se corresponde. ¿Listo? Vamos a ir, como siempre, en nuestra clase número 16, que es la siguiente. Vamos a ir con calma, ejercicios tal vez sencillos de Shaun, y luego vamos a ir aumentando el nivel hasta llegar a los ejercicios del libro de Armando Venero, ¿no? Que son, ya saben, el objetivo para poder aumentar nuestro nivel. Bien, sí, nada más creo que por esta clase ahí quedaríamos y continuamos en la clase 16, que voy a alargar un poquito, ya tenemos todavía minutos. Clase número 16 voy a tratar de hacer eh, varios ejercicios, obviamente de nivel bajo, como les decía, y vamos a ir aumentando el ritmo. En ese entonces quedamos en la clase.